Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Víctor Seven Gamers y en el vídeo de hoy vamos a ver la edición coleccionista de Assassin's Creed Shadows. Bueno, pues como decíamos en el vídeo de hoy, vamos a ver un unboxing de la edición coleccionista del nuevo Assassin's Creed Shadows. La verdad, el juego es una puta pasada, llevaré ahora como unas 20-25 horas más o menos de juego. Es una barbaridad de Assassins, o sea, está guapísimo. De momento, lo más que he llevado ha sido a Naoe, que es la protagonista femenina. Luego está Yasuke, que es el protagonista masculino. Eso de momento se ha llevado muy poco. Pero hostia, lo que llevo de juego es una barbaridad de Assassin. Es un juegazo, de verdad. Así que nada, vamos a tener por aquí el unboxing. Lo quería haber traído de salida, pero me ha sido imposible, la verdad. Lo quería haber traído. Esto salió el viernes. ¿Qué día fue? ¿El viernes? El viernes pasado, no recuerdo. Bueno, el viernes pasado lo quería haber traído, vamos a tener que hacer una semana después. Pero bueno, lo importante es que aquí tenemos el unboxing de este Assassin's Creed Shadows. Aquí tenemos un pequeño spoiler, ¿vale? La caja es enorme porque la figura es enorme. Pero bueno, aquí tenemos un pequeño spoiler de lo que viene en esta edición coleccionista. Esto me salió por 220 euros. Y nada, pues vamos a empezar a verlo por aquí, ¿vale? Lo vamos a ir sacando, como digo, por aquí, a ver cómo... Vamos a quitar primero este cartón de aquí, ¿vale? Y bueno, vamos a ir viendo. La verdad, es una edición coleccionista guapísima. Mola un montón. Creo que es una edición que está bastante bien ajustada de precio, porque como digo, ya solo por lo que cuesta, lo que podría llegar a costar esta figura, que es inmensa, joder, pues la verdad es que está muy bien. Y ya el juego suelto, que vale 70 euros, pues oye. Vale, pues así es como nos lo encontramos. Vamos a verlo por aquí. Vale, lo voy a poner por aquí para que lo veáis. Esto viene aquí en una cajita, ¿vale? Y bueno, pues aquí vienen varias cositas. Por un lado, lo principal, lo más importante, lo prioritario, que no siempre ya viene últimamente, es la edición física del juego. Esto dentro viene con un DLC, con ropajes y demás. Ni puto caso, porque a la que avanzas un poquito en el juego ya consigues ropa mejor. Pero bueno, sé que para un inicio pues te ayuda, ¿no? Para el inicio del juego te ayuda porque es ropa bastante más... bueno, trajes mejor dicho, más eficientes, ¿no? De mejor calidad y tal para empezar el juego. Pero bueno, que aún así es totalmente prescindible, vaya. Que es lo que viene aquí, ¿vale? El contenido digital y demás de este Assassin's Creed Shadow. Por otra parte, lo que tenemos por aquí es la Steelbook, ¿vale? Aquí la veis, la Steelbook del juego, con el lomo, con el nombre del juego, eso siempre bien, ¿vale? Por la parte de atrás tenemos aquí a Yasuke, ¿vale? Y por la parte de delante tenemos a Naoe, que es la protagonista principal del juego, ¿vale? Por así decirlo, la mayor parte del tiempo que juguemos al juego va a ser con Naoe. Y la verdad es que es una Assassin, por así decirlo, una protagonista que me gusta mucho, tío. Me gusta mucho cómo está hecha, el carácter que tiene y demás. O sea, me parece un personaje acojonante, Naoe. Además, un nombre muy bonito, ¿eh? Me gusta mucho el nombre de Naoe. Luego por aquí tenemos la Steelbook, iba a decir, sí. El Artbook, ¿vale? Con más cositas que tenemos por ahí. Por aquí tenemos el Artbook de tapa dura, como decía. Y bueno, pues aquí pues vienen con varias imágenes de los personajes, ¿vale? Tanto de Yasuke como de Naoe. Vienen aquí diferentes perfiles de protagonistas del juego, diferentes trajes. Ahí tenemos la hoja oculta, que esto lo lleva Naoe. Aquí pues diferentes armas. Aquí el guardamano, que eso ahora después lo vamos a ver, que viene aquí en esta edición. Bueno, pues ahí las katanas y las diferentes armas que llevamos en el juego y demás. Y luego por aquí pues tenemos escenarios, ¿vale? Del juego. Tenemos también cambios de clima, de estaciones, ¿vale? Tenemos pues invierno, primavera, verano, otoño. La verdad que el juego gráficamente es una barbaridad. Está muy guapo hecho, tío. Está muy bien hecho todo el artwork del juego. Es una pasada, es que es una pasada. A la gente que en su día os gustase, por ejemplo, Ghost of Tsushima, pues jugaos a este Assassin's, porque aunque no seáis fans de la saga Assassin's, os va a molar mucho.
porque es mejor que Ghost of Tsushima. O sea, que si os gustó Ghost of Tsushima, en mi opinión personal es mucho mejor este Assassin's que Ghost. Tanto la jugabilidad como sobre todo el combate. El combate es que es una pasada, el combate de este Assassin's. De hecho es el mejor combate que ha hecho jamás Ubisoft. Es que es una maravilla como está hecho el combate en el juego. Súper divertido, un montón de habilidades, un montón de cosas. Así que súper recomendable, súper recomendable. Pues aquí, como digo, tenemos ese artbook. Luego por esta parte de aquí, ¿vale? Desplegando es un mapa de la zona. De hecho, vamos a hacer una cosita. Voy a sacar esto de aquí, que como os decía, viene en una bandeja. Voy a levantar la caja porque es que si no, no voy a tener espacio para enseñaros el mapa. Esto lo vamos a dejar por aquí detrás, ¿vale? Esto lo dejamos por aquí, que ahora después lo vamos a ir viendo. Y aquí ahora vamos a ver el mapa. Que el mapa, si os fijáis en el papel, no sé si se apreciará en cámara, es como efecto pergamino o algo así, porque es un papel pero rugoso, ¿vale? Si os fijáis, tiene como unas rugosidades, aquí se apreciará bien. Tiene rugosidades el papel y la verdad es, joder, bastante grueso el papel, ¿eh? Y como os decía, pues en la parte trasera tenemos lo que es el mapa de la zona, ¿vale? Que no es todo Japón, ¿vale? Es solo la parte, digamos, central de lo que es la isla de Japón, pues es la parte central, ¿vale? Lo digo porque ha habido mucha gente que se queja de que, hostia, ¿cómo no está el Monte Fuji? Que cómo puede ser, que no sé qué. Porque en el juego no está reflejado todo Japón, ¿vale? Solo la parte media y el Monte Fuji pues no están en el centro de Japón, vaya, básicamente. En total creo que eran 9 regiones lo que tenemos aquí, muy variadas y, hostia, es que es increíble, es que mola un montón. Y además me gusta una de las cosas que yo critiqué en su día de Valhalla, por ejemplo, que fue el último Assassin's, bueno, sin contar Mirage, que, hostia, era demasiado grande, tío, demasiado inmenso el mapa, muchas cosas, abrías el mapa y había 200 puntitos por todos lados, un montón de cosas que decías, no puedo con esto. Y aquí el mapa lo han reducido bastante, aquí el mapa está bastante reducido y me gusta mucho más porque a pesar de que hay muchas cosas, porque hay un montón de cosas, pero no tienes esa sensación de que dices, tío, no puedo con todo esto, ¿vale? Así que en ese sentido pues me parece mucho mejor, aunque haya muchas cosas por hacer, pero el mapa está bastante reducido. Y esto es lo que os comentaba, ¿vale? Esto es la isla de Japón, pues el juego es esta zona de aquí, ¿vale? La zona, digamos, media de la isla, ¿vale? Todo esto de aquí es el mapa de este Shadows. No sabemos si en el futuro habrá de otro. El juego la verdad es que está vendiendo súper bien. De hecho ha vendido más de 2 millones ya, o sea que está vendiendo muy bien. Cosa que me alegro porque es un gran juego. Y nada, pues bueno, esta es la parte, digamos, delantera o trasera, según lo queráis ver, de este mapa, ¿vale? Ahí con el logo del credo de los Assassins. Y bueno, pues este sería el mapa que viene en esta edición. Luego, más cositas que tenemos por aquí. Aquí tenemos 2 litografías, ¿vale? Que vienen aquí en este sobrecito. Por un lado, aquí tenemos la litografía de Naoe. Esto no sé si será un dibujo a mano, me imagino que sí, que estará hecho a mano el dibujo. Y la verdad es que ahí veis, ¿vale? Shinobi Naoe. Y esto me imagino que será el autor de lo que es este dibujo. Y por aquí tenemos a Yasuke, ¿vale? Aquí tenemos este dibujo, la verdad, un gran protagonista, Yasuke, ¿eh? De hecho, me alegra que por redes y tal se esté hablando muy bien de lo que es Yasuke como protagonista, porque en su día se le tachó de que porque es negro ya es como, ¿cómo pueden meter esto aquí en Japón? Pues bueno, también tiene su historia, ¿vale? Y también tiene su sentido. Y es un personaje que también mola mucho controlarlo, ¿eh? Mola mucho, tío. Ya es que es mucho más salvaje, combate de fuerza, de poder, de meter a saco. Y en cambio Naoe mola mucho, es un combate más para los que seáis más veteranos por el canal, pues un combate más a lo que era, por ejemplo, Tenchu. Es un combate mucho más ágil, mucho más, pues eso, más al estilo ninja. La verdad es que mola mucho el combate con Naoe también, ¿eh? Así que bueno, pues esas 2 litografías que vienen aquí en este sobrecito. Luego por aquí lo que también encontramos es un guardamanos, ¿vale? Que esto lo lleva la katana Naoe, ¿vale? Aquí es por donde iría metida la de esto, por donde cogerías por aquí por la empuñadura y esto pues te salva para el guardamanos, vaya, de una katana, ¿vale? Pesa un montón, de hecho lo escucharéis ahí porque es que pesa muchísimo, tío. Y la verdad tiene unos detalles increíbles, ¿eh? Ahí lo estaréis viendo mejor. Creo que se aprecia bastante bien en cámara.
¿vale? Todos los detalles que tiene este guardamanos de la katana. Y joder, la verdad es que es una pieza espectacular, ¿eh? Es que mola mucho y pesa un montón. Y luego por último tenemos aquí un póster que esto tenía un nombre, no sé si salía por aquí. Es que ahora no lo recuerdo cómo se llamaba este tipo de póster. Bueno, es como un pergamino, pero tenía otro nombre. Sale ahí, pero no es pergamino, tenía otro nombre, ¿vale? Y bueno, pues esto básicamente viene aquí con el credo, es una tela, ¿vale? Ahí tenemos una puerta Tori. Y bueno, pues aquí viene con un texto en japonés y hay un gatico, ¿eh? El gatico siempre bien, siempre mola el gato, ¿eh? Siempre mola que haya un gato en estas cosas. De hecho, en el juego aparecen un montón de gatos. Y bueno, pues se les puede ir acariciando y demás, ¿vale? En el juego. Así que bueno, pues ahí tenéis este póster que la verdad es que mola un montón. Viene aquí con la cuerdecita para que lo podamos colgar. Y es pues el típico póster de tela japonés, ¿vale? Es el típico póster de tela japonés que la verdad mola mucho. Y oye, pues me parece un buen detalle que lo hayan incluido en esta coleccionista. Hacemos un parón, os enseño ahora cómo es la figura de... Bueno, un parón, un pequeño corte y os enseño cómo es la figura. Vale, pues ya tenemos por aquí la figura. Esto viene los típicos blisters estos de plástico, ¿vale? Estos de aquí. Los he quitado porque es que esto hace una ruidera increíble. Así que bueno, pues ya he sacado la figura por aquí. Aquí tenemos a Naoe, ¿vale? La verdad es que, hostia, está muy bien la calidad, ¿eh? Los detalles de la ropa, de todo, es increíble. La verdad es que en ese sentido Ubisoft siempre saca unas coleccionistas impresionantes, porque yo, por ejemplo, la de Avatar, esa coleccionista no la tengo porque a mí no me llamaba la atención el mundo de Avatar, pero sí que es verdad que las figuras era increíble, ¿eh? Y esta de Assassin's Creed es espectacular. Aquí de hecho vemos el guardamano, ¿vale? Que os comentaba, ahí lo veis. A ver si lo quiere, ahí está, ¿vale? Que este es el guardamano que nos vienen incluidos, ¿vale? Que es el que acabamos de ver. Y por aquí tenemos, es que es un figurote, ¿eh? Y pesa, ¿eh? Aquí tenemos la figura de Yasuke, ¿vale? A ver si la podéis apreciar ahí más o menos bien. La verdad es otro figurón increíble. Ahí veis los detalles que tiene, está muy bien detallado. Lo voy a poner por aquí para que veáis mejor la cara. Está súper bien detallado, ¿eh? Muy bien detallado. El traje, la armadura es espectacular, tío. Es espectacular. El suelo por aquí, el casco, la espada aquí clavada. La verdad es increíble la figura, ¿eh? Increíble, tío. Mola un montón. Es que es como digo, es que esta figura ya te va a valer mucho dinero va a valer esta figura. Así que por el precio que tiene la coleccionista, la verdad me parece un muy buen precio. Vamos a poner por aquí a Naoe, ¿vale? Que viene por aquí. Y así ya lo vemos completo la figura. Vale, pues ya tenemos aquí lo que es la figura completa montada. Ya veis que es inmensa. De alto creo que son 40 centímetros lo que hace. Y bueno, con los dos stands ahí arriba y demás. Naoe aquí en todo lo alto. Así que, hostia, ya veis que la figura es impresionante, ¿eh? Os lo voy a poner aquí que lo veáis mejor. Vale, ahí tenemos a Naoe y ahí a Yasuke. La figura es impresionante, como digo, ¿eh? Y con estos dos estandartes aquí detrás, la verdad, mola muchísimo, ¿eh? Es que mola muchísimo. Además, como se mueven así parece que hace efecto viento, ¿no? Un poco, pero bueno. Como digo, aquí la figura de Naoe aquí en lo alto es espectacular. Pero espectacular, ¿eh? O sea, es un figurón, la verdad. Esta, de hecho, se me va a ir a vitrina, pero ya se me va a ir, ¿eh? La verdad es que es muy bonita. Así que bueno, pues esa es la figura que viene en esta edición coleccionista, ¿vale? Como digo, figurón. Y bueno, vienen, ya habéis visto, ¿no? Vienen muchísimas cosas. Si queréis hacemos un repaso rápido. Ahí tenemos la figura. Por aquí tendríamos lo que son las litografías, ¿vale? Las dos litografías, el póster por aquí, el guardamano por aquí. Y por supuesto el juego. Por cierto, se me ha olvidado que aquí comentar, ¿vale? Que aquí viene también la coleccionista con un pequeño stand, ¿vale? Esto realmente no sé para qué servía. Creo que era para poner esto de aquí. Juraría que es para poner esto de aquí, ¿vale? Que esto pues simplemente es como para ponerlo aquí y ya está, ¿vale? De hecho es algo así, ¿vale? Para colocarlo algo así. Lo que sería el guardamano. Así que, oye, creo que es una edición muy completa, bastante ajustada de precio para lo que se ve hoy en día. Por cierto, también teníamos aquí la Steelbook y por aquí también teníamos el Artbook, ¿vale? Así que bueno, pues oye, creo que muy completa. A mí la verdad me ha encantado.
es una edición a la altura de lo que es el juego, porque ya digo, el juego es una pasada. Os animo a comprarlo porque de verdad es muy disfrutable en todos los sentidos. Y si sois fan de Assassin, pues es evidente que esto lo tenéis que tener sí o sí. Así que nada, pues este es el unboxing de este Assassin's Creed Shadow. Perdonad por haberlo traído tan tarde, agradecería mucho un buen like y comentarios sobre lo que opináis del juego, de la coleccionista, de los protagonistas, de lo que vosotros queráis. También en las descripciones de los vídeos sabéis que tenéis mi email para cualquier pregunta y demás. O sea que cualquier cosa yo encantado de responderos, encantado de hablar con vosotros. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya divertido y nos vemos en los próximos días. Un saludo a todos.